Buenas a todos, mi nombre es Agustín Tríez Muñoz y hoy les hablaré sobre el desarrollo de las extremidades. Bueno, el desarrollo de las extremidades se hará por un proceso llamado apoptosis, la cual es la muerte celular programada, que en este caso se dará en las manos. En un embrión de 48 días, la muerte celular crea una cresta separada para cada dedo. En un embrión de 51 días, la muerte de las células de los espacios interdigitales hace que los dedos se comiencen a separar. A los 56 días, los dedos ya se han separado y han formado los falanges de la mano. En estas imágenes podemos ver la formación del brazo de un embrión de 6 y 8 semanas. Las falanges en el embrión de 6 semanas aún no se han formado, junto con la escápula, el húmero, el cúbito y el radio. En el embrión de aproximadamente 8 semanas, el cúbito y radio ya se han desarrollado y se han unido al húmero. Este hueso así también se ha unido a la escápula y ya se han formado las extremidades superiores del embrión. La regulación molecular del desarrollo de las extremidades se encuentra regulada por distintos genes. Entre estos genes se encuentran los genes Hox. Esos genes se expresan en patrones que se superponen desde la cabeza hasta la cola del embrión, regulando la posición de las extremidades a los costados del embrión a lo largo del eje craneocaudal. Cabe recalcar que este gen también define el tipo y la forma del hueso. El crecimiento y extensión de las extremidades superiores e inferiores los inician dos genes, el gen TBX5 y el gen TBX4. El gen TBX5 junto al factor de crecimiento de fibroblastos darán origen a las extremidades superiores y el gen TBX4 en conjunto con el factor de crecimiento de fibroblastos 10 darán origen a las extremidades inferiores. Estos dos genes son secretados por las células de la placa mesodérmica lateral. La zona de actividad polarizante regula el diseño del eje anteroposterior de la extremidad. Este eje está formado por un grupo de células del borde posterior de la extremidad. Las células de este eje producen ácido retinoico, mejor conocido como vitamina A, la cual inicia la expresión de la hormona Sony Hedgehog, una hormona que participa en diferentes procesos, como el diseño del tubo neural, el diseño de los somitas y el diseño de las extremidades en este caso. Bien, el desarrollo de las extremidades va a iniciar al final de la cuarta semana, es decir, en el periodo embrionario. Esas extremidades van a aparecer en su primer lugar como yemas, es decir, en esta parte como yemas, que se le conoce como esbozos, que estas se forman a partir de evaginaciones del mesodermo lateral. Eh, También esas evaginaciones se le va a denominar como evaginaciones de la pared ventrolateral. Estas yemas debemos saber que en su núcleo van a tener células mesenquimatosas, y debemos saber primero qué es la mesénquima. Bueno, la mesénquima va a ser un tejido laxo, un tejido conectivo que aparece en el periodo embrionario, y este tiene la capacidad de diferenciarse en cualquier tipo de tejido. Y en este caso se va a diferenciar en lo que es un tejido para formar las extremidades. Este mesénquima va a derivar de lo que es de la capa parietal del mesodermo de la placa lateral. También algunos tejidos conjuntivos que derivan de una capa ectodermocúbico. Eh, es decir, que esas extremidades van a derivar de lo que es de un núcleo mesenquimatoso.
debemos saber que para el crecimiento de las extremidades van a existir componentes, en este caso tres, que van a ser el componente estilópodo, que va a dar origen a lo que es al húmero, que es este hueso grande de acá del brazo, y al fémur. Luego el cebópodo, que va a dar origen a lo que es el radio y el cúbito, que son esos dos huesos de aquí, y a la tibia y el peroné. Y luego el último componente, que es el autópodo, que va a dar origen a lo que es el carpo, metacarpo, que son los huesos de la mano, y el tarso y metatarso, bueno, que son los huesos del pie. Bien, debemos saber también que este crecimiento se va a dar en lo que es en una forma eh, proximal distal, es decir, de la parte más cercana de la unión al cuerpo con hacia la parte más lejana. Bien, ahora debemos saber que estos esbozos van a estar rodeados por capa ectodermo cúbico, bien, y en su porción más distal, es decir, en esta parte la más alejada, va a existir lo que es un engrosamiento, a la que se le va a denominar una cresta epidérmica apical. Y bueno, esta cresta epidérmica apical va a ser importante porque se va a encargar de ejercer una influencia inductora sobre la mesénquima de la extremidad para poder que se inicie el crecimiento y el desarrollo de las extremidades, que como le dije antes, en una dirección próximo-distal. Bien, también va a existir lo que es algunas células que van a estar indiferenciadas, es decir, que van a existir zonas en las que estas células no se van a poder diferenciar aún en un tipo de tejido. Esto hace que, por la cresta epidérmica apical, que hace que la mesénquima no se desarrolle. Entonces, a estas zonas indiferenciadas, donde el tejido mesenquimatoso no se diferencia, se le conoce como una zona de progresión. Y también van a existir algunas células que se van a encontrar más alejadas de la cresta epidérmica apical. Estas sí se van a poder diferenciar porque esta cresta no va a tener influencia sobre ellos, entonces se diferencian en lo que es primero en cartílago y luego en músculo. Luego, en la parte de las yemas, en esta parte de los esbozos, va a existir ya lo que es un aplanamiento, se va a aplanar y se van a formar ya lo que son las placas de las manos y de los pies también. Y pues en su porción más distal va a existir lo que es ya un proceso llamado apoptosis por el cual se va a dar forma a la mano. Continúo ahora hablando acerca de la formación de los huesos en la sexta semana, ¿no? La formación de los huesos va a comenzar en la sexta semana. Para eso es que las células mesenquimatosas van a intervenir. El tipo de osificación que va a ocurrir en el caso de la formación de las extremidades es la osificación endocondral, debido a que los huesos de las extremidades son huesos largos, ¿no? Por eso es la endocondral, que justamente se llama endocondral debido a que tiene un centro de cartílago hialino, un centro cartilaginoso, ¿no? También es pertinente mencionar acerca del otro tipo de osificación, que es la osificación intramembranosa. Esta osificación se da para otros huesos, como los huesos del cráneo, ¿no? Que son, digamos, aplanados y no largos como los de las extremidades, ¿no? Como se pueden apreciar aquí en la maqueta. El cúbito, el radio o el húmero, ¿no? Son huesos largos. Ahora, para explicar un poco mejor acerca de la osificación endocondral, voy a explicarles primero acerca de las células mesenquimatosas. Estas células son un tipo de célula que aún no define su función final, ¿no? En qué tipo de célula se va a convertir finalmente. Estas células pueden convertirse en condrocitos para formar cartílago, en miocitos para formar músculos, en fibroblastos para formar piel, en astrocitos para formar células del sistema nervioso central, células estromales para formar médula, adipocitos para formar grasa o fibroblastos para tendón y ligamento, o finalmente los osteocitos que forman hueso. En este caso, como estamos hablando acerca de del proceso de la osteogénesis, ¿no? La formación de los huesos, nos interesa conocer las
células mesenquimatosas que se convierten en condrocitos y osteocitos. Esos son los que van a ser necesarios para ese tipo de osificación, que es la osificación endocondral. Inicialmente, la mesénquima o las células mesenquimatosas se condensan, se van a agrupar, ¿no? Después de agruparse, es que estas células mesenquimatosas van a formar el centro cartilaginoso de cartílago hialino, ¿no? Es decir, las células mesenquimatosas van a diferenciarse en condrocitos para formar este cartílago. Después, vasos sanguíneos van a invadir esta parte del hueso, que es la diáfisis, digamos, la parte media del hueso. Entonces, los vasos sanguíneos invaden la diáfisis y por medio de estos vasos sanguíneos se van a transportar osteocitos que van a dar inicio a la formación del hueso, ¿no? Esto de aquí ocurre una vez que ya están los osteocitos dentro y se forma el hueso, tenemos el centro de osificación primario, ¿no? Ya al momento del nacimiento, la diáfisis, que es donde se encuentra el centro de osificación primario, va a estar completamente osificado, ya el hueso va a estar, digamos, completamente formado en esa parte, al menos. Después del nacimiento, es que en los extremos de los huesos, es decir, en las epífisis, también son invadidos por vasos sanguíneos, los cuales van a transportar osteocitos otra vez y van a formar los centros de osificación secundarios, así como se puede ver aquí, centros de osificación secundarios en los extremos del hueso, ¿no? También es importante mencionar acerca de la placa epifisiaria o también placa de crecimiento, ¿no? Esta se va a formar entre la epífisis y la diáfisis de los huesos. Y esta placa es la que va a tener bastante influencia al momento del crecimiento de los huesos, ¿no? Cuando son niños o jóvenes aún y los huesos están en crecimiento, la placa epifisiaria, placa de crecimiento, tiene un papel bastante importante o relevante aquí en esta parte del crecimiento, ¿no? Ahora, también es importante mencionar que este proceso, la osteogénesis, no solamente se da durante el desarrollo embrionario, ¿no? Sino también ocurre durante el crecimiento de los huesos o también durante la reparación de los huesos cuando hay fracturas, ¿no? Bueno, finalmente aquí en la séptima semana, les voy a explicar un poquito acerca de esto, en la séptima semana las extremidades giran. Las extremidades superiores, es decir, los brazos, giran en sentido lateral, 90 grados en sentido lateral. Las inferiores giran en sentido contrario, es decir, en sentido medial, también 90 grados. Y es debido a este giro que las extremidades adquieren la posición que van a tener finalmente, que es la posición con la que ya digamos, un cuerpo adulto es la que tiene, ¿no? Y debido a este giro de las extremidades superiores, ¿no? Es que los músculos extensores quedan en la parte posterior. Los músculos extensores siendo pues los tríceps, ¿no? Estos que tenemos acá, quedan en la parte posterior. Y los músculos extensores de las extremidades inferiores son los cuádriceps, debido a que las extremidades inferiores giran en sentido medial, ¿no? Giran de forma medial. Estos músculos extensores, que son los cuádriceps, quedan en la parte delantera de las extremidades inferiores. Bueno, esta es la parte final de nuestra explicación acerca de la formación de las extremidades. Hemos utilizado la maqueta que aparece aquí en estas imágenes y anteriormente fue explicada de forma breve pero precisa por otro compañero y muchas gracias por su atención.